Bueno, y vamos a arrancar entonces con el desarrollo de esta unidad 18 de civil. Ayer hicimos la unidad 13 y la unidad 17 como indicó la docente. Y ahora vamos a hacer la 18 y esperemos llegar a la 19. A partir de acá en adelante es absolutamente todo matrimonio lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y siguiendo, vamos a tratar de seguir el programa. Dice, nuestro resumen dice matrimonio, etimología y dice sinonimias. Distintas acepciones, matrimonio estado, matrimonio acto, la definición de la ley 1/92, naturaleza jurídica del matrimonio, contrato canónico, contrato civil, institución, concepción mixta. Eso es lo que vamos a ver ahora, esponsales, ¿verdad? Vamos a ver toda esa parte. Matrimonio, ok, sí, vamos a ver todo esto. Bueno, eh, a ver. Dice, y acá arranca totalmente al revés el PPT, pero vamos a seguir el programa. Matrimonio, etimología. La palabra matrimonio, etimología es el origen de la palabra, el significado de la palabra realmente matrimonio, ¿verdad? Del latín mater, dice, y voy a proyectar esto mejor, porque mi PPT no habla mucho de. Espérame, vamos a compartir, en vez de compartir este, voy a compartir este, se me hace que es mejor. Porque esto sigue el orden de nuestro programa, para no saltarnos nada. Dice, matrimonio, etimología. Estoy acá. Del latín mater, o sea, madre, formado a partir del patrimonio, ¿verdad? Esa es el significado etimológico de matrimonio. Eh, Después dice, carga de la madre, parto, pre y post. O sea que cuando hablamos que es una carga para la madre, supuestamente, ¿verdad? Y es una carga del padre por el sostenimiento económico de la familia. Son dos características del matrimonio, ¿verdad? En cuanto a lo que significa o a lo que representa para los cónyuges, ¿verdad? Dentro de esa relación marital, ¿verdad? ¿Por qué dice que es una carga para la madre? Porque dentro de todo, el matrimonio, por lo menos nuestro código civil, tiene la finalidad de crear familia. Entonces el parto, el preparto, el posparto es de alguna manera una carga que sobrelleva a la mujer especialmente porque es la que transcurre y la que sobrelleva el embarazo, ¿verdad? Y el varón, si bien esta concepción es un poquito, pienso yo, machista, ¿verdad? Pero tiene la responsabilidad del sostenimiento económico de la familia, ¿verdad? Esto hablando conceptualmente, porque en realidad sabemos que ya hoy por hoy ya no funciona así, ¿verdad? Después tenemos las distintas acepciones. ¿Qué son distintas acepciones? Son distintos significados nada más, ¿verdad? Tenemos matrimonio-estado, dice, porque el matrimonio implica un cambio de estado. Recordemos en civil cuáles eran, en el derecho civil teníamos el estado, teníamos el nombre, teníamos la capacidad y teníamos el domicilio. Cuando hablábamos de, a ver, te lo voy a separar ahí. Cuando hablábamos de todo esto, nos estábamos refiriendo nosotros a las cualidades. Así era Rodrigo, ¿verdad? Eran a ver, las cualidades, creo, de la persona, ¿verdad? El nombre, el estado, la capacidad y el domicilio, ¿verdad? Entonces Sí, así es. cuando hablamos de matrimonio estado, nos estamos refiriendo simplemente a eso, ¿verdad? Porque yo, en el ejemplo que contraiga nupcias con alguien, modifico mi estado. ¿Qué estado? Mi estado civil, ¿verdad? Pierdo el estado civil de soltero, el cual dice no se vuelve a recuperar, ¿verdad? En el caso de que yo, y porque la pregunta natural es, ¿pero acaso si yo no me divorcio vuelvo a estar soltero? Y la verdad es que el estado que va a figurar, por lo menos civilmente, es el de divorciado, ¿verdad? Es el estado que va o eventualmente separado, pero creo que ya es divorciado el estado civil realmente al disolver o al practicarse un divorcio, ¿verdad?
Entonces, Creo que es separado, separado es, ok, separado creo que es. ok. Entonces cuando hablamos de la acepción, cuando hablamos del matrimonio en cuanto al estado, hablamos sobre eso, ¿verdad? Nada más que eso. El cambio del estado civil de la persona. De soltero pasa a casado. Cuando hablamos del matrimonio como acto, dice porque a partir de ese momento nace una comunidad económica entre los esposos, constituye un acto por requerir el consentimiento libre expresado ante el oficial del registro. Estamos hablando de una cierta formalidad, de una cierta solemnidad que debe de cumplirse, ¿verdad? El matrimonio es un acto jurídico como tal. ¿Por qué? Porque es lícito, nada más. Se realiza voluntariamente, se requiere la capacidad de las personas, ¿verdad? Y ambos sujetos buscan justamente producir esa consecuencia jurídica, que es el nacimiento de esa comunidad económica entre los esposos, esa sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces, esa es la acepción del matrimonio visto como un acto jurídico, ¿verdad? Eh, Después tenemos, hasta acá que me van siguiendo, ¿verdad? Esta parte es bastante didáctica, ¿no? No hay conceptos muy complicados ahí, ¿verdad? Después hablamos de las consideraciones generales. Estamos siguiendo el orden del programa. Dice, en cuanto siempre estamos hablando del matrimonio, es una unión entre un varón y una mujer. Importante señalar eso, ¿verdad? Nuestro Código Civil establece que la unión de hombre y mujer es lo que conforma un matrimonio, ¿verdad? No puede ser unión de con hombre o de mujer con mujer. Unión que hace nacer derechos, obligaciones y deberes recíprocos. ¿Por qué hablamos de derechos, obligaciones y deberes recíprocos? Porque en esa sociedad existen reglas, ¿verdad? El deber de prestarse alimentos, el deber de fidelidad, de cohabitación, ¿verdad? Entonces, todo esto son deberes, son derechos también, ¿verdad? Y obligaciones que nacen a partir de esa sociedad que existe entre el varón o a partir de esa unión, mejor dicho, que existe entre el varón y la mujer. Eso por una parte. Después también hace otra consideración, dice, es una unión permanente. Sobre todo, esta característica estaba muy arraigada cuando aún no existía la ley del divorcio. La ley del divorcio creo que empieza a regir a partir de la ley 1/92. Antes no existía el divorcio. Antes lo que había era la separación de cuerpos, pero el divorcio como tal no existía. ¿Cuál es la razón de eso? Lo que pasa es que tiene una base jurídica. Anteriormente, antes de la Constitución del 92, la religión, no sé si obligatoria, pero la religión oficial del Estado paraguayo era la católica apostólica romana. Y quien más, quien menos sabe que la figura del divorcio en la iglesia, hablando en términos religiosos, es bastante complicada. O sea, nadie se separa por iglesia, porque ya sé que estoy entrando en cosas que no tienen nada que ver con el programa, pero una cosa es divorciarse jurídicamente, ¿verdad? Y otra cosa es separarse por iglesia. Es toda una gestión que tiene que hacerse, incluso tiene que recibirse una suerte de visto bueno por parte del Vaticano, ¿verdad? Una gestión bastante extensa que nadie la hace, ¿verdad? Y es a efecto de separarse por iglesia y volver a casarse por iglesia eventualmente, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con eso? De que anterior a la ley anterior a la Constitución del 92, Paraguay era un estado católico, apostólico y romano. Y en congruencia con eso, no daba pie a la figura del divorcio, solamente existía la separación de cuerpos. Pero cuando Paraguay se convierte en un estado laico, en donde existe la libertad de culto, entonces ahí ya entra un poco a partir de la ley 1/92 la figura del divorcio, ¿verdad? Es un poco una lógica jurídica ahí que se establece. Entonces dice, es una unión permanente. Sobre todo esta característica estaba muy arraigada cuando aún no existía la ley del divorcio. Pero igualmente en la actualidad la legislación paraguaya apunta a la permanencia del matrimonio. La ley paraguaya, nuestro Código Civil, favorece al matrimonio, favorece a la capacidad de las personas. Habríamos visto eso en unidades anteriores, cuando una menor de 16 o de 17 años se casa, ese matrimonio no es anulable. Eventualmente el castigo es que los bienes lo van a administrar los padres,
pero como ya se unió en matrimonio con alguien más, entonces ese matrimonio sigue, no se puede anular los efectos del matrimonio. Entonces ahí estamos viendo que la ley paraguaya favorece al matrimonio. Y con esta coinciden la religión y la moral, y todas pretenden que las uniones sean para toda la vida. Ese es el ideal, creo que es el ideal, no sé si es ontológico, ¿verdad? Es el ideal que se busca, ¿verdad? Que el matrimonio sea para toda la vida. En muchos casos ya sabemos que, o en la gran mayoría de los casos sabemos que eso es nada más que un ideal, ¿verdad? Después dice, es una unión monogámica. ¿Por qué dice monogámica? Pues solo acepta un solo vínculo matrimonial y solo se puede contraer otro matrimonio previo divorcio o nulidad del anterior. O sea, el matrimonio, y esto es una obviedad, ¿verdad? Vos podés tener un matrimonio a la vez, por así decirlo, ¿verdad? No podés tener varios matrimonios o varias sociedades conyugales. Para poder casarte de vuelta, tenés que o divorciarte o declarar la nulidad del anterior matrimonio, ¿verdad? También creo que ha de haber alguna, o acá por lo menos no menciona, ¿verdad? Pero si es que fallece tu, tu, tu cónyuge, imagino que también puedes volver a casarte, ¿verdad? Pero eso no está por lo menos mencionado acá. Y por último, es legal, pues debe celebrarse de acuerdo con lo que establece la ley. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, resaltando siempre lo que está en negrita. Es una unión entre un varón y una mujer, es una unión permanente, es una unión monogámica y es legal, ¿verdad? Eso en cuanto al matrimonio. La definición de la ley 1/92 dice, el matrimonio es una unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, legalmente aptos para ello. ¿Por qué dice legalmente aptos para ello? Porque hay requisitos que deben de cumplirse, ¿verdad? Nosotros en unidades anteriores habíamos visto lo que es capacidad de hecho de las personas, ¿verdad? Hay una cierta edad desde la cual vos podés contraer matrimonio, ¿verdad? En Paraguay, a partir de los 16 años, nuestro Código Civil, con el consentimiento de los padres, ya permite contraer nupcias, ¿verdad? Y a partir de los 18 años, con la mayoría de edad, por propia voluntad del sujeto, ya puede unirse legalmente, ¿verdad? Ya es apto para ello. Formalizada conforme a la ley con el objeto de hacer nacer vida en común, ¿verdad? O sea, con el objeto de hacer vida en común, perdón. O sea, de convivir juntos, ¿verdad? Ese es el objeto final del matrimonio y obviamente de crear familia, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Y siempre estamos siguiendo el programa. Y si es por ahí me voy muy rápido, me paran nomás, por favor. Perdón, antes de saltar. Señor, señora, ¿alguien habló? ¿No? Ah, bueno. La definición, esto es lo que quiero también que se quede bastante fijo, porque esto es muy probable que la profe quite en el examen. Me contó un pajarito nomás que la profesora va a poner mucho hincapié en matrimonio en el examen. Pidió que se lea bastante sobre esto de matrimonio. Entonces, les comento eso para que lo tengan presente. Y menciono esto otra vez, ¿verdad? La definición de la ley 1/92, porque la profe puede poner esto en el examen. ¿Cuál es la definición de la ley 1/92? Y te pone las opciones, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar esto. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, legalmente aptos para ello, formalizada conforme a la ley con el objeto de hacer vida en común. Ese es el concepto, perdón, esa es la definición que tenemos que manejar. Ahora vamos a mirar la naturaleza jurídica del matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres o cuáles son las bases jurídicas sobre las cuales se sienta esta relación conyugal, ¿verdad? Entre esposos. Dice que es un contrato canónico. Dice, realizado de manera prevista por la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando hablamos de contrato canónico, hablamos de una unión. Y esto quiero ver un poco. Yo tengo algo sobre esto, creo. A ver si menciona algo sobre esto. Ujú. No. Prueba matrimonio.
No, no mencionó nada. Bueno, naturaleza jurídica, celebración del matrimonio, diligencias previas. No, no mencionó nada. No importa. Em, Dice la naturaleza jurídica del matrimonio. Contrato canónico, entonces. Realizado El por... contrato civil y eso, ¿verdad? Sí, esa es la naturaleza jurídica del matrimonio. Es uno, o sea, tiene varias, se sienta sobre varias, tiene varias fuentes como naturaleza jurídica el matrimonio. Lo que pasa es que el matrimonio viene de Roma, por así decirlo, ¿verdad? O sea, en realidad no viene de Roma, en realidad viene de la figura del cristianismo. ¿Recuerdan en Romano 1 cuando estudiamos que el matrimonio, la patria potestad, la adopción, sufren grandes mutaciones como consecuencia de la influencia del cristianismo, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene esa figura, por eso es que se habla de un contrato canónico, ¿verdad? Porque tiene un origen religioso, por así decir, la figura del matrimonio. Dice realizado por la manera prevista por la Iglesia Católica, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Es la unión de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Por una solemnidad religiosa. Luego esto se traslada o, o se estandariza, por así decirlo, se incorpora a lo que es la estructura jurídica, ¿verdad? Contemporánea, ¿verdad? Que en vez de hacerlo ante un sacerdote, lo hacemos ante un oficial de justicia, ¿verdad? Entonces, él es el que celebra en este caso el matrimonio jurídicamente hablando, pero su origen es religioso. Por eso hablamos de la naturaleza jurídica del matrimonio. De ahí viene, por así decir, la figura del matrimonio, ¿verdad? Es una figura jurídica o una figura que fue adoptada, ¿verdad? Del ámbito religioso a la vida jurídica, ¿verdad? Vamos a decirle que fue legalizado o fue homologado, vamos a decir, por las leyes, ¿verdad? Luego hablamos de un contrato civil, dice, se lo consideró así fundados en el contrato social de Rousseau, que, que es la más antigua y natural de todas las sociedades en su aspecto económico. No fue aceptado, no fue aceptado por la diferencia entre ambos, dice, ¿verdad? También es entonces una de las naturalezas jurídicas del matrimonio cuando hablamos de un contrato civil, ¿verdad? Es la sociedad más antigua y natural de todas las sociedades. Entonces podemos inferir de todo esto que dentro de las organizaciones sociales antiguas ya existía esta figura de la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Paralelamente a lo que recién mencionábamos, ¿verdad? Como un contrato canónico que deriva de la religión. Después dice, el matrimonio es una institución jurídica o social, es una institución de índole social independientemente de las normas jurídicas que la regulan. Claro, porque primero pues viene la conducta, después viene el derecho, ¿verdad? Es como cuando hablamos del derecho natural y como cuando hablamos del derecho positivo, ¿verdad? Primero viene mi conducta humana, que es lo que pasó a lo largo de la historia. Las personas empezaron a unirse, ¿verdad? Unas con otras, hombres y mujeres, por así decirlo. Entonces el derecho, cuando observa esta conducta humana, lo que hace es la regula, ¿verdad? Y se convierte, de cierta manera, en una institución jurídica también. Pero en realidad su índole es social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se realiza o se lleva a cabo dentro de una sociedad. Y de hecho, que la base de la sociedad es la familia, es la unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Por lo menos es lo que nuestra ley conoce y le da actitud jurídica, ¿verdad? Sabemos que en otros países hay matrimonios de personas del mismo sexo, ¿verdad? Pero no es el caso de Paraguay. Después dice, es de concepción mixta. No es solo una institución social, es también una institución jurídica, patrimonial, regulada por el derecho. ¿Por qué dice eso? Porque cuando hablamos de la unión de una sociedad conyugal, de la unión de un hombre y una mujer, no solamente hablamos de que los cuerpos se juntan, no solamente nos referimos a la cohabitación, sino que también hay aspectos patrimoniales, ¿verdad? Que están regulados por el derecho.
cuando hablamos, por ejemplo, y esto vamos a ver más adelante, ¿verdad? De la comunidad de bienes gananciales, por ejemplo, ¿verdad? Cuando teníamos, ¿te acuerdan que había tres modalidades bajo las cuales uno puede contraer matrimonio, ¿verdad? Cuando hablamos del aspecto patrimonial. Estaban los bienes mancomunados, bienes, ¿cómo era? Separación de bienes. Separación de bienes y la participación o algo así diferida, no recuerdo el nombre exactamente, ¿verdad? Eran tres formas distintas o tres modalidades distintas bajo las cuales uno podía unirse, ¿verdad? A otra persona. Por eso hablamos de una concepción mixta, porque tiene por una parte el aspecto social y por otra el aspecto jurídico, ¿verdad? Que regula el aspecto también o el área patrimonial, ¿verdad? Después dice, es un acto jurídico familiar, pues la celebración debe realizarse de acuerdo a las disposiciones legales. Es decir, se necesita que el consentimiento de los esposos sea ante el oficial público, que es lo que mencionamos, ¿verdad? No sé si hay alguien casado acá, pero cuando vos te vas a casar, te casás ante un oficial de justicia, ¿verdad? Y debe ser de acuerdo a la ley que rige al derecho de familia protegido, no solo por estas normas, sino por la propia Constitución Nacional. O sea, si tu matrimonio, si uno espera que el matrimonio tenga efecto jurídico, uno tiene que cumplir con las formalidades que la ley demanda, ¿verdad? Cuando hablamos respecto a la capacidad de los sujetos, yo tengo que ser mayor de 18 años, o si soy un menor de 16, tengo que tener el consentimiento de mis padres, tengo que estar soltero, no tengo que tener seguramente ninguna restricción. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ayer vimos en la lección de parentesco, yo no me puedo casar con mi hermana, por ejemplo? No me puedo casar con mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas restricciones en términos de grado de parentesco, ¿verdad? No me puedo casar con mi suegra, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, cosas así, ¿verdad? Perdón por el chiste. Cosas así, ¿verdad? Que hay ciertas restricciones que deben de cumplirse, que la ley estipula como prohibiciones relativas al matrimonio, ¿verdad? En cuanto al parentesco, en cuanto a la edad, o sea, la capacidad de la persona, ¿verdad? Son ciertas cosas en cuanto a la voluntad de los sujetos, ¿verdad? Si uno se va casado obligado y uno demuestra que fue obligado, ese matrimonio es nulo, no existió voluntad. Entonces, son ciertos aspectos que la ley prevé para que ese matrimonio tenga efecto jurídico. Por eso hablamos de un acto jurídico familiar. Eso en cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio. Es un contrato canónico, es un contrato civil, el matrimonio es una institución jurídica o social, es de concepción mixta y es un acto jurídico familiar. Luego vamos a ver los caracteres del matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la figura del matrimonio? Esto no sé si está en el PPT. A ver un poquito. Tun, 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 tun. Definición. Caracteres. Sí está. Pero acá lo cita nada más. A ver un poco. Acá habla caracteres, dice heterosexualidad, unidad, monogamia, permanencia, legalidad o juridicidad y de orden público. Estoy leyendo el PPT de la docente. En el resumen que yo tengo están mencionados tres nada más, pero están desarrollados, ¿verdad? Igual, mirando el PPT, cuando hablamos de heterosexualidad, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Estamos hablando de la orientación sexual del sujeto, ¿verdad? El heterosexual es el que se une a una persona de un sexo diferente, ¿verdad? La unidad significa eso, ¿verdad? Juntarse con otra persona, vivir en comunidad con la otra persona, ¿verdad? Después tenemos, ay, perdón, no sé si me escuchan, ¿sí? La monogamia, que es la de contraer esa o la de llevar a cabo esa unión matrimonial con una sola persona, ¿verdad? Yo no me puedo casar con dos chicas, por ejemplo, o una chica no se puede casar con dos tipos, ¿verdad? No se puede. La permanencia, que es una cuestión temporal. La legalidad, que es lo que mencionábamos hace rato cuando hablábamos de la naturaleza jurídica del matrimonio, ¿verdad? Que hay aspectos legales que establece la ley, el Código Civil, para que ese matrimonio sea válido y produzca realmente efectos jurídicos y que es de orden público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está regulado por el derecho, o sea, por el Estado, ¿verdad? A través de las leyes. Eso es en cuanto a lo que menciona la profe en el PPT.
Y ahora lo que quiero leer son estos tres caracteres que menciona el resumen. Dentro de lo que mencioné ya está también mencionado acá, pero para hacerlo un poquito más completo nada más, ¿verdad? Dice, caracteres del matrimonio. Unidad nos indica que la unión del varón y la mujer es monogámica, es decir, su realización hace surgir deberes y derechos recíprocos que subsisten mientras existe el vínculo matrimonial. O sea, mientras yo permanezca en unión matrimonial con mi señora, por así decirlo, ¿verdad? Y solamente con mi señora, existe ese derecho y ese deber que yo tengo para con ella, ¿verdad? Y es recíproco porque ella también tiene derechos y deberes para conmigo. Y esto existe mientras existe el matrimonio, mientras existe el vínculo matrimonial. Ese es uno de los caracteres a los cuales denominamos la unidad. Después tenemos a la permanencia. Dice, lo ideal es que el matrimonio se realice con el fin de que tenga carácter permanente. Que es lo que más que menos sabe, ¿verdad? Cuando el sacerdote dice en la celebración o el juez también, ¿verdad? Lo que Dios une que no lo separe el hombre, ¿verdad? O sea, que uno le acepta a la persona para toda la vida, por lo menos es lo que se espera. Ese es el ideal, ¿verdad? Lo ideal es que el matrimonio se realice con el fin de que tenga un carácter permanente, es decir, se constituye con la intención de que perdure a través de los años para toda la vida. Ya sabemos que no es así, ¿verdad? Y lo tercero, que es la legalidad. El matrimonio es una unión de un varón y una mujer que se realiza de acuerdo a lo que dispone la ley, que es lo que ya mencionamos anteriormente. Bastante sencillo hasta acá. Creo que me van siguiendo, ¿verdad? Se va, se va entendiendo. Karen, Sí, Rodrigo, pero- bastante sencillo. Hasta sí, acá, sí, sí. Sí, bastante, bastante. Bien. por suerte. Ahora vamos a hablar de los esponsales. Señor, señora. Ah, Roberto ahí. Bueno, viene ahí, Roberto. Buenos Aires. Seguimos con los esponsales. Estamos siguiendo el orden del programa. ¿Se acuerdan? De hecho, se van a acordar en derecho romano. Uno, los esponsales. Era una especie de promesa de matrimonio. Es lo que ahí conocemos tirar el anillo. ¿Verdad? Cuando vos le pones el anillo a tu señora. Significa la promesa de futuro matrimonio. Los antiguos se cuidaron de asegurar el cumplimiento de las promesas mediante arras, prenda o señal de que se da en seguridad del cumplimiento de lo prometido. Esos eran los esponsales, ¿verdad? Puede consistir en dinero o bienes de valor. Hoy es un anillo. Con el correr del tiempo, el anillo colocado al dedo de la prometida se utilizó como prenda para el cumplimiento de la promesa. Las arras para los arios servían para evitar el sacrificio de las hijas nacidas después de la primer, no sé qué cosa, ¿verdad? En Roma daba lugar a una indemnización u otra sanción. Entonces, cuando hablamos del esponsal, para no ir más allá y no entrar mucho en materia, porque es bastante sencillo, es que más que menos es la promesa de futuro matrimonio. Es cuando hoy vos le decís, le lleva famoso, le lleva a tu novia ¿cómo es? A Camboriú y ahí delante del mar le pones el anillito, ¿verdad? La promesa de que te vas a casar en un momento dado con ella, ¿verdad? Esto tiene su origen en Roma, realmente, ¿verdad? Y ahí en vez de anillo se regaba dinero o bienes de valor. Era la promesa de que se iba realmente a concretar esa unión matrimonial. Y si no se concretaba, había una suerte de indemnización. Pero esto realmente era en el derecho antiguo, en el derecho arcaico, luego te puedo decir. Pues no, era en el derecho postclásico ya no se practicaba ya ningún tipo de castigo ni nada de eso, ¿verdad? Ya fue como todo el derecho va mutando, ¿verdad? Eso en cuanto a los esponsales en relación a los antecedentes históricos. Ahora vamos a ver los esponsales en el Código Civil Paraguayo, artículo 136. Dice, la promesa de matrimonio no obliga a contraerlo. Primero que nada, allá vemos el primer cambio. Es así porque uno de los requisitos es el consentimiento de ambos, sin el cual el oficial del registro no realizará el matrimonio. O sea que yo puedo eventualmente arrepentirme, ¿verdad? Y no casarme. No me obliga, que yo me comprometa, no me obliga a contraer matrimonio. Cuando hablamos de la ruptura de los esponsales, ¿qué eran los esponsales? Era la promesa de futuro matrimonio, nada más.
A pesar de que la promesa no obliga a su cumplimiento, produce efectos jurídicos, dice. Uno de ellos consiste en que el culpable que la quiebra del compromiso deberá a la otra parte una indemnización por los gastos hechos de buena fe. Alguien parece que se quiere unir. Ahí. Por los gastos hechos de buena fe. Ejemplo, restitución de los regalos que se hayan hecho con motivo de la promesa de matrimonio. Y si la ruptura perjudica gravemente al prometido inocente, el inocente es el que fue, ¿cómo decirle? Al que se le prometió que se iban a contraer nupcia, ¿verdad? Vamos a suponer que yo le prometo matrimonio a Karen, ¿verdad? Y después yo me doy la vuelta y hago lo contrario. Le digo, no, me voy y hago otra cosa. Entonces, en este caso, el inocente es Karen, ¿verdad? El juez tiene la facultad para fijar una indemnización en concepto de daño moral, el honor y la buena reputación. Porque se entiende que yo estoy dañando, en este caso, la moral, o le estoy causando, en este caso, a la otra persona un daño, perdón, hay dos gatos ahí afuera, un daño moral a la otra persona con la que prometí casarme, ¿verdad? Siempre hablando de Pero esta. eso no tiene nada que ver con el tema de la dote, ¿verdad? En Romano 1. No, la dote es la Por los contribución. regalos, te digo, que se hacía y que... Sí, no, la dote no era un regalo en este caso en Roma. La dote era una No, contribución. era el conjunto de bienes, era, que le hacía la esposa al marido. Sí, pero era una figura, era una contribución, era una obligación que tenía la mujer. En este caso, Ya, cuando hablamos de los esponsales, hablamos dentro del contexto de la promesa de matrimonio, ¿verdad? Viste que antes en Roma los esponsales demandaban un regalo, ¿verdad? Ciertos regalos. Entonces, si, vamos a suponer, ¿verdad? Yo te prometo, o yo como comprometo contigo a contraer matrimonio y te regalo, no sé, algo, ¿verdad? Y vos rompes eso, decís, Suazo, yo no me quiero casar contigo. Entonces, yo eventualmente tengo derecho a pedirte lo que te regale. Más o menos eso es lo que dice nuestra ley, ¿verdad? En la ley actual. entiendo. En Roma existía la dote, que era eso es una figura un poco más posterior a los esponsales, porque la dote es una contribución que se da en el matrimonio, ¿verdad? La mujer es una costumbre que se hizo jurídica, ¿verdad? O sea, que se juridizó, vamos a decirlo de alguna manera, en donde la mujer daba un aporte, ¿verdad? Porque ella era vista como una carga dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, Sí, así mismo. los esponsales son eso, ¿verdad? La promesa de matrimonio que se realiza a la otra persona, ¿verdad? La promesa de futuro matrimonio. Y los esponsales del Código Civil paraguayo nos dicen eso. La promesa de matrimonio no obliga a contraerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es justamente el consentimiento de las dos personas, ¿verdad? A la hora de contraer, a la hora de contraer matrimonio. De hecho, que es una de las preguntas que hace el oficial de justicia, ¿verdad? Dice, en caso de que los regalos ya no existan, deberá devolverse el precio de la cosa. Pero si la ruptura ha sido causada por la muerte, no habrá lugar a reparación. O sea, si yo le prometí matrimonio a alguien y la otra persona se murió, no puedo reclamarle nada, porque, o a la familia o a nadie, porque sencillamente esa persona dejó de existir, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en cuanto a la ruptura de los esponsales, ¿verdad? No hay un efecto jurídico, ¿verdad? Pero hay un compromiso de indemnización eventualmente por parte del culpable, ¿verdad? En cuanto a cuando hablamos de la ruptura de los esponsales. Después dice esponsales en la ley 1/92, que es lo que mencionábamos recién. Significa promesa de matrimonio entre novios. A diferencia de lo que establece el Código Civil, la ley declara que los esponsales no obligan a contraerlo, tampoco a cumplir la prestación que se hubiera estipulado. ¿Por qué? Porque la prestación recién se da con el matrimonio, no se da con los esponsales. O sea, si yo me comprometo a casarme con alguien, no es que desde que le pongo el anillo tengo la obligación de darle alimentos. Y recordemos siempre, cuando hablamos de alimentos no estoy hablando solamente de comida, estoy hablando de en un sentido abarcativo, en un sentido, ¿cómo es que se dice? Completo, universal de la persona.
vestimenta, educación, alimentos, salud, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la persona en un sentido integral estoy hablando, ¿verdad? Eso en cuanto a los responsables según la ley 1/92. Y ahí creo que terminamos la unidad 19. Vamos a ver un poco el PPT a ver si tenemos algo más para ver que no nos hayamos saltado nada más. El PPT empieza con los esponsales. Dice, esponsales concepto consiste en la futura promesa de matrimonio, que es lo que ya vimos. Para que ya proyecté el PPT, para que vean lo que estoy leyendo. Un ratito. Creo que todo esto ya vimos. Esponsales concepto, dice, consiste en la futura promesa de matrimonio que se hacen dos personas de distinto sexo con aptitud nupcial, o sea, cuando quieren casarse. En nuestros días sería el compromiso matrimonial, que es lo que mencionábamos cuando poníamos el anillo. Etimología, deriva de la esponsalía, que a su vez deriva del verbo spondere, que significa prometer. Lo que hoy hacemos, prometer matrimonio. Debe ser bilateral. La mera promesa unilateral, no matrimonio, no es constitutiva de esponsales, dice. O sea, lo esponsales es cuando ambos se comprometen a contraer nupcias, ¿verdad? Cuando vos le decís, ¿te querés casar conmigo? Y la otra dice, sí, acepto. Entonces, cuando hay un compromiso de ambos, ahí se configura el esponsal. Esponsal en el Código Civil, dice, ¿verdad? Nuestro código, antes de su modificación por la ley 1/92, disponía, antes de la modificación, la promesa de matrimonio no obliga a contraerlo, que era el artículo 136 del Código Civil. El culpable de la ruptura del compromiso matrimonial debía indemnizar a la otra parte por los gastos hechos de buena fe, que es lo que vimos también hace rato. Y el juez podía fijar además una indemnización por el daño. Esto es antes de la ley 1/92. ¿Verdad? Los prometidos podían también demandar la restitución de los regalos hechos en consideración de la promesa de matrimonio. Dios mío. Ahora vamos a ver los esponsales en la ley 1/92. Esta es la que está vigente, ¿verdad? Dice la ley 1/92 modificó el régimen jurídico del matrimonio y reformó gran parte del sistema del Código Civil en materia de esponsales. Deja vigente el artículo 136 y deroga el 137 y 138. Yo no sé si alguien tiene a mano el Código Civil, por si acaso. Dice, establece que... Sí, tengo a mano yo. ¿Vos podrías leer, Karen, el artículo 137 y 138, porfa? 137. Sí, De los responsables. sí, porfa. A ver qué dice. El culpable de la ruptura del compromiso matrimonial deberá a la otra parte una indemnización por los gastos hechos de buena fe. Si la ruptura perjudicare gravemente al prometido inocente, el juez podrá fijar una indemnización en concepto de daño moral. Esta pretensión es inaccesible. Artículo derogado por la ley 1/92. ¿Y el 138? Los prometidos pueden, en caso de ruptura, demandar la restitución de los regalos que se hayan hecho en consideración a la promesa de matrimonio. Si los regalos no existieren en especie, la restitución se hará como en materia de enriquecimiento ilícito. Ya. Si la ruptura ha sido causada por la muerte, no habrá lugar a repetición. Toda acción derivada de los esponsales prescribe al año, computado desde el día de la ruptura de la promesa de casamiento. Artículo derogado por la ley 1/92. Entonces, ahí está, ¿verdad? Corresponde a lo que estamos diciendo. Antes de esta ley 1/92, ¿verdad? Uno podía demandarle a la otra persona por daño moral si es que se rompía esa promesa, ese esponsal, ¿verdad? Podía inclusive decirle al juez que le indemnice, ¿verdad? O que le devuelva los regalos. Oye, eso ya no se puede hacer. Esa es la modificación. Es una de entre tantas modificaciones que sufrió la figura del matrimonio, puntualmente ahora hablando de los esponsales en la ley 1/92. Dice, establece que la promesa recíproca de matrimonio no produce la obligación legal de contraerlo. Que yo me comprometa a casarme no me obliga a hacerlo. Y tampoco obliga a cumplir la prestación estipulada.
para el caso de incumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque recién la obligación nace al contraer matrimonio, no al prometer matrimonio. Esta ley deja un vacío al derogar las disposiciones referentes a la indemnización por incumplimiento de la promesa esponsal. ¿Produce efectos la ruptura del compromiso matrimonial? Y acá tenés la respuesta. Solo produce efectos por responsabilidad extracontractual. Esto sería cuando reúnen los requisitos de antijuridicidad, daño, culpa o dolo, ¿verdad? O sea, cuando se dan estos presupuestos. Y acá me huele un poquitito de derecho penal esto, ¿verdad? Cuando hablamos de antijuridicidad, cuando hablamos de culpa o cuando hablamos de dolo, ¿verdad? Pero tienen que darse estas causales, ¿verdad? Estos requisitos realmente, ¿verdad? Cuando hablamos de un efecto jurídico de la ruptura de los esponsales, ¿verdad? Solamente en estos casos eventualmente produce efectos jurídicos, en otros casos no. Después tenemos matrimonio, que es lo que vimos hace rato, dice matrimonio acto como acto, ¿verdad? Cuando vimos las distintas acepciones de matrimonio del principio de la unidad, dice denominado matrimonio infieri, es el que se produce como consecuencia del consentimiento libremente expresado por las personas jurídicamente hábiles. O sea, estamos hablando del acto jurídico de casarse, nada más, ¿verdad? Dos sujetos con capacidad que tienen un objeto que es el de contraer o el de unirse en un vínculo matrimonial buscando producir los efectos jurídicos del matrimonio. Ese es el matrimonio como acto jurídico. Y el matrimonio jurídico en función al Estado, hablando de otra acepción, es denominado matrimonio in facto esse. Es la relación de vida constituida por la celebración válida. Nosotros también mencionábamos acá el cambio del estado de la persona, ¿verdad? Del estado civil de la persona, cuando uno pasa de soltero a casado, ¿verdad? Y después también vimos ya la definición que decía, ¿verdad? Es la relación jurídica que nace como consecuencia del consentimiento libremente expresado en un acto formal, celebrado con la participación de un oficial público de acuerdo a las prescripciones de la ley. La ley establece cómo tiene que llevarse a cabo el matrimonio, en virtud de la cual dos personas de distintos sexos, sin impedimento legal alguno, porque habla de sin impedimento legal, porque una persona puede estar impedida para casarse. ¿Por qué? Porque ella tiene otro matrimonio que todavía no disolvió o todavía no se divorció, porque es menor de edad o porque se va a casar con nadie con un parentesco prohibido, por ejemplo. Por eso habla de impedimento legal. O si es una persona que está bajo el régimen de... Había un régimen de la unidad 9. A ver si alguien me puede decir. Hay un régimen el cual ocasiona la incapacidad absoluta de hecho del sujeto, que se produce como consecuencia de la sordomudez o de una enfermedad mental grave. ¿Alguien se acuerda del régimen? ¿Cómo se llama ese régimen? Interdicto. Exacto. Interdicto. Interdicto. El interdictado, por ejemplo, no podía contraer nupcias. ¿Por qué? Porque es un incapaz absoluto de hecho, ¿verdad? Esa persona no se puede casar. Así de sencillo. Entonces, por eso hablamos de impedimento legal, ¿verdad? Se unen para llevar vida común, perpetuar la especie, o sea, procrear, y permitir el desarrollo de los demás fines materiales y espirituales del hombre y la mujer para llegar a la realización íntegra plena. Un concepto muy de libro, ¿verdad? Sabemos que no es tanto así. ¿Cuáles son los caracteres? Dijimos la heterosexualidad, o sea, dos personas de distinto sexo, la unidad, ¿verdad? Que esa sociedad conyugal que se conforma, la monogamia, ¿verdad? Que es justamente eso, mantener una relación, ¿verdad? Conyugal, no varias, hablando simultáneamente, ¿verdad? La permanencia, que es lo que se espera que el matrimonio sea para toda la vida, la legalidad o juridicidad, que es cuando hablamos de que el matrimonio tiene ciertas reglas, ciertas solemnidades que deben de llevarse a cabo, que están estipuladas en la ley, ¿verdad? Y es de orden público porque está regulado por el Estado y es de hecho legalizado por el Estado a través del oficial público, ¿verdad? Acá lo que hablamos de unas diligencias previas que nos mencionamos esto creo que en el resumen. Dice, diligencias previas, concepto, son las que deben cumplirse con anterioridad a la celebración del matrimonio y consisten esencialmente en la expresión verbal del deseo de contraer matrimonio y
y el cumplimiento de determinados requisitos. Estamos hablando del proceso de casarse, ¿verdad? En el Código Civil ha dejado todo lo referente a la celebración del matrimonio, incluidas las diligencias preparatorias, a la ley 1266/87 del Registro de Estado Civil. Su artículo 150, dispone que las diligencias previas y la celebración del matrimonio se regirán por las disposiciones de la ley del registro civil, pero esta ley no dice nada acerca de las diligencias previas. En cuanto al régimen jurídico, ¿por qué hablamos de diligencias? Estamos hablando del proceso, de los pasos que tienen que llevarse a cabo, de ese 1, 2, 3 de ese ABC que tiene que realizarse, ¿verdad? Por eso hablamos de diligencias previas. En cuanto al régimen jurídico de las diligencias previas, sigue en vigencia la ley del matrimonio civil del año 1898. Dios mío, ¿puede ser pioso? No creo. Las diligencias previas no son tales en nuestro país, pues se integran a la celebración misma del acto. Las mismas han perdido ese carácter de previas, dice, ¿verdad? En nuestro Código Civil, en nuestro país, en nuestra ley. Ahora vamos a hablar de esto, y para redondear más la idea de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de diligencias previas, son ciertos pasos que deben de cumplirse con anterioridad a la celebración del matrimonio. Esa es la diligencia previa, ¿verdad? Y acá habla esencialmente que es el deseo, o la expresión verbal, mejor dicho, del deseo de contraer matrimonio y el cumplimiento de los determinados requisitos. No se menciona cuáles son los determinados requisitos. De lo que sí habla es de la expresión verbal de contraer matrimonio, ¿verdad? Que es, entiendo yo por lo menos, que es cuando estamos ante el oficial público, al oficial de justicia, ¿verdad? En el juzgado. Y bueno, antes de casarse, cada uno hace una expresión de voluntad, ¿verdad? De deseo o de aceptación, mejor dicho, para contraer matrimonio. Entiendo que a eso se refiere cuando menciona a la diligencia previa, ¿verdad? Después dice celebración del matrimonio. La forma ordinaria es la que se efectúa ante el oficial del registro civil, que es la que todos conocemos, ¿verdad? Y con la presencia de los futuros esposos o sus apoderados y los testigos exigidos por ley. O sea, quien más quien menos acá ya fue alguna vez testigo de un casamiento. Entonces están los esposos, está el oficial público, ¿verdad? Hay una serie de pasos que se realizan, ¿verdad? Una expresión de voluntad por cada uno de los esposos, ¿verdad? Firman el libro, firman los testigos, y ahí es donde el oficial, ¿verdad? Público declara el nacimiento de esa sociedad, de ese matrimonio, ¿verdad? El acto comprende 3 momentos, dice. Esto tenemos que saber también, muy importante. El acto, cuando hablamos de la celebración del matrimonio, el acto comprende 3 momentos. El primero, informativo, de los derechos y deberes de los futuros cónyuges, de la opción de elegir el régimen patrimonial que adoptarán y de reconocer a los hijos comunes habidos antes del matrimonio. Entonces, acá es donde el oficial público da esta información, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de los futuros cónyuges cuando hablamos de prestación de alimentos, del deber de cuidado, de fidelidad, de cohabitación, ¿verdad? De eso estamos hablando. Después de la opción de elegir régimen patrimonial, cuando nosotros hablábamos de régimen patrimonial, ¿verdad? Cuando hablábamos de los bienes, de la sociedad de bienes mancomunados, cuando hablábamos de la separación de bienes, o cuando hablábamos de esta participación, creo que era participación diferida, no me acuerdo muy bien el nombre, ¿verdad? Pero son estos 3 regímenes patrimoniales bajo los cuales uno puede celebrar el matrimonio. Y por último, la de reconocer a los hijos comunes, ¿verdad? Antes del matrimonio. Es el primer momento dentro de lo que conocemos como la celebración del matrimonio. Es el momento informativo. Luego, dice bien, el momento constitutivo del vínculo matrimonial, en el que los contrayentes expresan su consentimiento y el oficial los declara unidos en matrimonio. O sea, primero les informa: bueno, Suazo, vos tenés tales obligaciones para con tu esposa, tales derechos y tales deberes. Y ahí nos pregunta, ¿verdad? ¿Se quieren casar bajo el régimen de separación de bienes, bajo el régimen de bienes mancomunados o de participación diferida?
nosotros decidimos, ¿verdad? Entonces todo eso se da en el aspecto informativo, perdón, en el momento informativo. En el momento constitutivo ya el oficial nos declara unidos en matrimonio, ¿verdad? Y el tercero, que es el de la conclusión de la ceremonia, en el que el oficial manifiesta que se ha cumplido como dispone la ley, porque la ley te dice cómo tiene que celebrarse el matrimonio. Se redacta, lee y firma el acta matrimonial y se entrega la libreta de familia a los contrayentes. Esto es en cuanto a la celebración del matrimonio, cuál es la formalidad que tiene que llevarse. Y se habla de estos tres momentos: momento informativo, momento constitutivo y momento de la conclusión de la ceremonia. Eso es en cuanto al matrimonio. Esto es en cuanto a la forma ordinaria, ¿verdad? Y basta con haber asistido a un matrimonio para saber que esto realmente o efectivamente es así. En cuanto a la forma extraordinaria, dice matrimonio in articulo mortis. Se da cuando uno de los esposos se hallare cerca de la muerte, pero conservando intactas sus facultades mentales, y la ley entonces permite flexibilizar las formalidades que se exigen para la celebración. Esto es, no sé si recuerdan que la profesora habló de esto, ¿verdad? Eran, esto es cuando hablamos de formas extraordinarias de contraer matrimonio, ¿verdad? Cuando no estaba lejos el oficial de justicia, cuando se iba a morir uno de los contrayentes, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Son distintas formas también bajo las cuales uno puede contraer matrimonio, pero hablando de causas extraordinarias, ¿verdad? Cuando uno de los esposos se hallare cerca de la muerte, lo dice, ¿verdad? Yo me iba a morir, pero demasiado me quiero casar con esta chica, ¿verdad? Entonces, tengo todavía intactas mis facultades mentales, pero ya mi cuerpo, o sea, se está yendo, ¿verdad? Pero hay formalidades que se flexibilizan para que se pueda realizar la celebración, ¿verdad? Esa es una forma extra, o la primera forma extraordinaria de la celebración del matrimonio. Matrimonio in articulo mortis. Después tenemos el matrimonio in articulo mortis con presencia del oficial. Se debe justificar, dice, con el certificado de un médico, y donde no lo hubiere, con el testimonio de dos testigos. Matrimonio in articulo mortis sin la presencia del oficial también es otra posibilidad. O sea, en la primera hablamos de la celebración de un matrimonio de la manera extraordinaria ante la presencia de un oficial, cuando uno de los contrayentes está en peligro o está ¿cómo es que dice? Cuando está en cerca de la muerte, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos del matrimonio in articulo mortis con presencia del oficial, cuando hablamos del oficial público, ¿verdad? No sé si se le dice juez, pero creo que se le dice oficial de justicia. Se debe justificar, dice, con el certificado de un médico del estado de salud de la persona, y donde no lo hubiere, con el testimonio de dos testigos, ¿verdad? Y el matrimonio in articulo mortis sin la presencia del oficial, dice, en casos de peligro en la demora del oficial. El oficial reside en Asunción y yo estoy en Carallao, ¿verdad? Con la presencia de tres testigos, con la redacción del acta, o sea, se puede redactar ahí el acta en una hoja de papel, dijo la profesora, y su entrega posterior al registro civil, y publicando la celebración del matrimonio durante 8 días por medio de avisos fijados en las puertas de la oficina. O sea, uno eventualmente puede también contraer matrimonio de manera extraordinaria, siempre y cuando uno de los contrayentes esté en peligro de muerte, o esté cerca de la muerte, mejor dicho, sin la presencia de un oficial público, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber tres testigos y se tiene que redactar el acta de matrimonio, ¿verdad? No hay una formalidad, seguramente se redacta nada más que en presencia de tales y tales personas se pronuncia el matrimonio entre tal y tal persona. Ese papelito se tiene que presentar al registro civil y se tiene que publicar esa unión durante 8 días, dice, por medio de avisos fijados en las puertas de la oficina. Cuando hablamos de la oficina, hablamos de la oficina de registro civil. Y luego tenemos la que es también una forma extraordinaria cuando hablamos de la celebración del matrimonio, es la de la regularización del concubinato, dice, ¿verdad?
de por lo menos 5 años y el oficial de registro civil mediante información sumaria de por lo menos 2 testigos de que no existen impedimentos para la celebración del matrimonio, ¿verdad? En este caso, entonces, también se da de forma extraordinaria la celebración de un matrimonio por la regulación, o por medio, mejor dicho, de la regulación, de la regularización, mejor dicho, del concubinato, ¿verdad? Pero por lo menos dice de por lo menos 5 años. Y el oficial de registro civil, mediante información sumaria de por lo menos 2 testigos de que no existen impedimentos. O sea, tienen que haber 2 testigos que realmente vayan a ratificar eso, ¿verdad? De que no hay ningún tipo de impedimentos de ninguno de los contrayentes, ¿verdad? Esto todo que vimos ahora es en cuanto a formas extraordinarias de la celebración del matrimonio. La forma ordinaria es la que acabamos de ver, ¿verdad? Habían 3 pasos, 3 momentos: informativo, constitutivo y la de la conclusión de la ceremonia. Esa es la forma ordinaria, que es la que todos conocemos. Cuando hablamos de la forma extraordinaria es cuando hablamos del matrimonio in articulo mortis, ¿verdad? Que es cuando uno de los contrayentes está cerca de la muerte, que puede ser ante el oficial de justicia o sin la presencia del oficial de justicia. Puede ser de ambas maneras. Y lo que acabamos de ver, que es la regularización del concubinato. Después tenemos, dice, autorización para menores de edad. Para menores de 16 años, que es lo que sabemos, porque hay 2 formas de emanciparse. Importante saber eso: por matrimonio y por obtención de un título universitario. En este caso, dice, en cuanto a la autorización para menores de edad, para menores de 16 años de edad, en casos excepcionales por el juez de la niñez y la adolescencia, artículo 110, Código de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Los menores de 16 años también pueden casarse, pero con el consentimiento de los padres, ¿verdad? Y después hablamos, por último, de la prueba de matrimonio. Dice, prueba ordinaria: por los testimonios de las partidas o los certificados auténticos expedidos por el registro civil, y tratándose de matrimonio celebrado antes de su establecimiento, por la certificación en los registros parroquiales. Entonces, ¿cuál es la prueba de que existe un vínculo entre mi señora y yo, ¿verdad? Cuando hablamos de una prueba ordinaria, hablamos de este certificado, ¿verdad? Del registro civil, el certificado de la partida, de los certificados de matrimonio, ¿verdad? Que son expedidos por el registro civil, ¿verdad? Y estos son los matrimonios que se celebraron dentro de los, ¿cómo es que se llaman estos? Dentro de los juzgados, justamente, que son los que van a comunicar al registro civil de las uniones, ¿verdad? Pero si el matrimonio se efectuó antes de que exista el establecimiento del registro civil, antes se acostumbraba a registrar los nacimientos, los casamientos y los fallecimientos en los registros parroquiales. Estamos hablando de antaño, ¿verdad? Estamos hablando del año ¿verdad? Del pedo, por así decirlo, ¿verdad? Esto pasaba antes, no había pues registro civil. De hecho, yo que soy un tipo joven, cuando me fui, me acuerdo, para pedir mi certificado de nacimiento, no estaba no estaba tampoco en el registro civil. No estaba digitalizado mi certificado de nacimiento. Tuve que venir a buscar en el registro civil acá de Fernando de la Mora el original. Y ese yo tuve que llevar para que se digitalice. Para que vean, ¿verdad? Y soy un tipo de 32 años. Imagínense una persona de 50. Entonces, la prueba ordinaria del matrimonio es ese certificado auténtico, ¿verdad? Que expide el registro civil, ese certificado de matrimonio. Y cuando hablamos de prueba extraordinaria, dice, por otros medios de prueba en caso de pérdida o destrucción de los registros o asientos, o si los mismos no se encuentran en debida forma. Hay también otras formas de probar matrimonio, ¿verdad? Seguramente puede ser por la libreta de familia o por algún otro registro, ¿verdad? Pero en este caso habla que hay otros medios de prueba, ¿verdad? En caso de que se pierda o se destruya el registro o el asiento en donde está anotado esa unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Con eso terminamos la unidad 18. ¿Preguntas, dudas, consultas?
Se basa de hecho que ese es la unidad 18 y 20 que están unidos. ¿En serio, veo? Eso me hace feliz, creo. Sí, Ah, mira vos. creo que el profesor dio con nosotros esa lección de que era matrimonio y inteligencias previas. Ya. Ay, con razón lo que no estaba dentro del programa. Me llamó la atención eso. Bueno, espera que voy a abrir ahora la unidad 19. Espérame. Qué mucho me reí de este sticker que hizo, no sé qué es lo que hizo. Vendía gente linda, ahí va, ahora me estoy mirando demasiado, me reí. Bueno, ahora vamos a la lección 19. Espera que está cargando acá mi internet. ¿Ustedes me escuchan, verdad? Bueno, están ya con pila, ¿verdad? Bueno, no sé. Eh, lección 19. Impedimentos para celebración del matrimonio. Concepto, división en la doctrina. Impedimentos dirimentes impedientes. Diferencias, impedimentos absolutos y relativos. Ley 1/92. Y la oposición al matrimonio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver si alcanzamos a realizar. Espérame que estoy buscando el PPT. Un ratito. A ver. Lección 24, 25, 13. A ver, 21, 22, 23, 19. Acá está. Ok. Ah, espera que voy a hacer algo. Voy a cortar la grabación y voy a volver a grabar.